Elección de Iztapalapa para principiantes. Un trabajo del estupendo dibujante Rafael Barajas El Fisgón. Publicado en el Chamuco número 177. Oiga, doña Beba, ¿usted entiende qué pasa en las elecciones de Iztapalapa? Pues que el gobierno y sus cuates quieren hacer fraude. ¿Fraude? ¿En México? No, lo creo. La cultura del fraude electoral en México es grande y tiene muchos recursos. Va del fraude cibernético al vil robo. Uno de los mecanismos más usados para sabotear la democracia es anular a los candidatos mediante trampas legales o juicios amañados, generalmente promovidos desde el poder. En 1884 le armaron un proceso amañado a Vicente Riva Palacio y lo encarcelaron para que no compitiera contra Porfirio Díaz. En 1909, Díaz le armó a Francisco I. Madero otro proceso amañado y lo encarceló para sacarlo de las elecciones. Menos 2005, Vicente Fox le armó un juicio político sin sustento a López Obrador, con el fin de sacarlo de las elecciones presidenciales. Aquí el señor no puede ser candidato por cuestiones del derecho. Y del izquierdo también. Estos procedimientos legales son muy sucios y suelen aplicarse contra candidatos que tienen posibilidades de ganar. Esto es lo que está haciendo el gobierno de Calderón, el PRI, el Tribunal Electoral del Poder de la Federación y un grupo ambicioso y servil del PRD en Iztapalapa para evitar el triunfo de Clara Brugada. ¡Viva la Clara! ¡Viva lo turbio! La lucha por la democracia en México ha sido larga y está llena de tropiezos. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la presidencia, pero Salinas se la quitó mediante un gran fraude electoral. Vamos a fundar el Partido de la Revolución Democrática PRD para que no haya más fraudes ni corrupción. Pues nosotros vamos a corromper a ese partido. Por la presión popular, se fundaron instituciones como el Instituto Federal Electoral IFE y el Tribunal Electoral que, supuestamente garantizan que el voto sea respetado. Para garantizar el voto, a estos vatos les pagan un botín. Las elecciones de 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas del PRD ganó el DF y del 2000, cuando Fox del PAN ganó la presidencia, hicieron creer que el sueño de Madero se había cumplido, que ya había democracia en México. Pero cuando desperté, ahí estaba Fox. En 2005, Fox trató de desaforar a López Obrador. Luego hizo una elección de Estado y un fraude electoral para imponer a Felipe Calderón en la presidencia. En el PAN luchamos por décadas contra el PRI y ahora hacemos fraude nosotros. Calderón ha ido de crisis en crisis, pero se ha mantenido en el poder gracias al apoyo de la televisión y el ejército. Es que la realidad no ayuda, dice aquí el pelele espurio. Para conservar el poder, lo más probable es que el PAN tenga que hacer otro fraude en 2012. ¿Pero por qué la desconfianza? Y la delegación Iztapalapa es clave en las elecciones del DF y del país. En 2009, el PAN está haciendo una elección de Estado incluso peor que las que hacía el PRI. Es de sabios rectificar. En cuanto llegamos a la presidencia entendimos que el fraude no estaba tan mal. Dice el cachetón del puro de Germán Martínez, quien por cierto, no se ha casado, no se le conoce una novia y vive con su mamá. Hoy los organismos electorales como el IFE, están desprestigiados y en manos de políticos cercanos al gobierno. Según varios periodistas, la presidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís, es muy amiga de Calderón y su esposa. El buen juez por su casa empieza. Por eso invito a mi casa a Margarita y a Felipe. Para colmo, los partidos políticos se corrompen cada vez más. El PRI es como una asociación delictuosa. El PAN es una asociación delictuosa pero persignada. En el PRD hay grupos que se han asociado con el PRI y el PAN. Los nexos de políticos con la delincuencia organizada son cada vez más claros. Muchos gobiernos estatales están infiltrados por el narco. Otros políticos no tienen nexos con los delincuentes. Son la misma mafia. Fuera de este cochinero se organiza un movimiento ciudadano democrático, pacífico, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Pues en la tele dicen que esos revoltosos son lo peor. En la tele también dicen que el Pan Bimbo, la Coca-Cola y Calderón son lo mejor. López Obrador obtuvo millones de votos en 2006 y actualmente encabeza un movimiento masivo, pero según la tele, no existe. Vamos a desaparecer a millones de ciudadanos a la una. Incluso el gobierno ha operado para marginarlo, neutralizarlo y quitarle fuerza en su propio partido, el PRD. El país necesita una izquierda moderna, eficaz. ¿Cómo es esa izquierda? Pues una que no es de izquierda.
Varios analistas y militantes afirman que la corriente Nueva Izquierda N primero o los chuchos está haciendo del PRD un partido palero, que apoya a Felipe Calderón. Solo apoyamos el proyecto de desmantelar al Estado y sus instituciones sociales, nos dice el mayor de los chuchos, los perros serviles del gobierno, Jesús Ortega. En 2007, la elección interna del PRD la ganó Alejandro Encinas, pero el tribunal le dio el triunfo a Chucho Ortega. Chucho es tan legítimo como Calderón, pero eso sí bien dócil. Un prominente miembro de Nueva Izquierda es René Arce, que tiene fama de ser muy rico y negociador. Él fue uno de los primeros perredistas en reconocer a Calderón como presidente legal del país. Arce rima con agacharse, abalanzarse, empinarse. La diputada Ruth Zabaleta, del grupo de Arce, le cedió el paso a Calderón en su toma de posesión y ha apoyado sus iniciativas privatizadoras. Como damita que soy, le cedí el asiento al señor. La fuerza política de Arce está en Iztapalapa, donde ha establecido redes clientelares de voto desde antes de 1997. Arce fue delegado en Iztapalapa de 2000 a 2003. Luego, lo sucedió su hermano, Víctor Hugo Círigo. Ahora quiere que lo sustituya su esposa Silvia Oliva. Que los políticos le hereden puestos a sus parientes no es típico de las democracias, sino de las monarquías. O de las mafias. Además, cuando un funcionario hace todo por dejar a alguien de su confianza en su lugar es porque ha desarrollado intereses muy fuertes o porque necesita que le cubra las espaldas. ¿Alguien ordenó una tapalera? Salvador García Soto, columnista del Universal, publicó que el contratista Lázaro Canarric, amigo de Arce, es llamado el nuevo Ahumada. Al parecer, Canarric tiene altísimas concesiones de obras en Iztapalapa. Así se ven en los vídeos los empresarios que hacen negocios con los perredistas. En la elección interna del PRD, la gente no votó por la esposa de Arce, sino por Clara Brugada, que es una persona cercana al movimiento López Obradorista. En esa elección hubo muchas irregularidades, la que ganó no es mi pariente. René Arce se inconformó y puso una demanda en el Tribunal Electoral, pero Brugada iba ganando todas las instancias legales. René, la cosa se te está poniendo de la Brugada. Según García Soto, en Punta Diamante, Acapulco, en una propiedad de Canarric, René Arce se reunió en secreto con funcionarios del Tribunal Electoral y encumbrados priistas. Dime con quién andas y te diré a quién quitamos. Dice este monigote, quien parece ser Manlio Fabio Beltrones. A última hora, cuando ya no era posible rehacer la elección ni cambiar las boletas ya impresas, el Tribunal Electoral que encabeza María del Carmen Alanís le dio el triunfo a Silvia Oliva, la esposa de Arce. Quitamos a Clara Brugada e hicimos una clara guarrada, incluso anularon casillas que nadie había pedido anular. La maniobra es burda y le quita toda certeza a la elección. En la boleta, votar por el PRD con el nombre de Clara, es votar por quien la sacó a la mala. Iztapalapa tiene más población y presupuesto que cualquier municipio del país y más que algunos estados. Iztapalapa fue clave para que el PRD ganara el DF. En 2006, el PRD obtuvo casi el 61% de los votos. La maniobra del tribunal es una cochinada y nos parece perfecta. Dirían los corruptos. Quitarle Iztapalapa a la izquierda es estratégico para Calderón, le sirve al PRI y contribuye a minar al actual gobierno del DF. ¿Y qué va a pasar? Pues Andrés Manuel López Obrador llamó a votar por el candidato del Partido del Trabajo, el PT, Rafael Acosta, Juanito, para que, mediante su triunfo, Clara Brugada pueda ser titular de la demarcación. Si la gente se mueve y trabaja, se podrá parar este nuevo desafuero.